Hola, doctor, ¿cómo está? Doctor Camacho, qué gusto tenerlo por aquí. Doctor, Ya no, estás por ahí. Buenas noches. hola Carlina, ¿cómo estás? Doctor Camacho, no sé si está hablando porque no se le escucha. ¿Tú sí me oyes, Carlina? Algo perfecto. ¿Tú Tu a mí me presentación se ve y se escuchas? escucha también. Sí, y se ve bien la presentación. Perfecto, perfecto. No, ya no alcanzo a pasarme para allá. Sí, pues yo me hice por eso acá. Sí, entonces. Querido doctor Germán, ¿cómo estás? Sí. Que no. Hola, doctor Camacho, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Yo sí los escucho, pero no sé si él no. Muy, Doctor Camacho, muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿nos Hola, doctor, sí, escuchas? señor. Ahora sí lo escuchamos. Sí, es que ¿Usted nos con el otro escucha? no me escuchaban. Sí, ya los escucho ya perfecto. Es Ah, que con el Sí. otro no los escuchaba. Yo decía, ay, Dios mío. No, pero con el otro, pero ya, me escuchan bien y Bueno, todo bien. buenas Hola, noches. María Paula, hola, ¿cómo Bienvenidos, están María todos? Paula, creo que estás por ahí. Nuestra querida María del Sí, Rosario. Doctor hola. Camacho, con verlo hoy entre nosotros. Entonces, hoy tenemos una sesión muy interesante. Ujú. Ingresen algunos más, apenas tenemos 5 participantes. Carlina, Sí, Vamos a no. parece esperar que unos. tu internet está muy lento. Es mi impresión. No sé, Eliana, cómo ves el internet de Carlina, pero la oigo cortada todo el tiempo. yo la escuché un poco cortada, pero pensé que era el mío porque yo sí estoy con el internet eh, bajo. Permíteme, Mm. voy Entonces a. es el de Me ella, dicen si porque allí a ti escuchan te mejor. oigo perfecto. Si es el de ella, se oye cortada y la imagen también está Ahí cortada. me Sí, te escucho como lenta, como robótica. Sí, sí, se escucha. Sí, entonces sí, Sí, sí es ella, no soy yo. sí. avísenme si acá me escuchan mejor, por favor. Pareciera que sí, pero tu imagen está congelada. O rosa un poco, sí. A ver, me ubico en otra área, a ver si me escuchan mejor y se ve mejor. Apagué la cámara para. Doctor Camacho, yo lo dejé a usted de co-host para que pueda usted mismo pasar sus diapositivas y presentarlas si quiere. Ah, perfecto. Pero entonces te iba a preguntar, ¿proyecto, o sea, proyecto yo o ya desde ahí ya están allá? No, las puede proyectar usted para que usted las maneje. Carlina quita su presentación para que usted pueda manejar sus Ah, diapositivas. listo. Yo las tengo aquí. Perfecto. ¿Me Perfecto. permiten confirmar si me escuchan mejor ahí? Sí, yo te escucho bien ahora.
Te oímos bien, pero no te vemos ahora, no tienes No, video. me toca cerrarla para que el internet funcione mejor. Puedo abrirla, pero si la abro creo que se pone muy lento. Ok. Tenemos 13 personas hasta ahora. Bienvenidos del Hospital San Vicente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Hola. Facu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esas voces las conozco. Bienvenidos. Les agradezco a quienes han ingresado puntual. Quiero saber si el retorno está mejor o sigue sonando Te vuelves a escuchar lento. cortada. Facu, ¿tú me escuchas bien? No, no, Carlina, no se te oye bien, estás cortada. Un poquito cortada, Carly. Sí, yo creo que es cuando Bueno, apagas la entonces cámara. quito la imagen de mi rostro. La verdad, Sí, la intervención mía es muy corta, solamente es la introducción. Tenemos 14 participantes. Son Bueno, 6:31. mientras ingresan los demás participantes, vamos a avanzar un poquito con los aspectos generales para darle espacio a que los demás ingresen. Recordar siempre, esta la volvemos a traer a colación, en que somos un solo equipo, que escuchamos, que nos animamos, que hacemos siempre lo mejor que podemos, que somos honestos, que tomamos buenas decisiones y que siempre somos positivos. Para ello, entonces, es importante estar presentes. Aquí todos aprendemos, aquí hay un espacio para todas las voces que siempre va a ser fundamental. Encender la cámara en la medida que puedan, gracias a quienes la tienen encendida, evitar mantener el micrófono apagado para evitar ecos y saben que desde la barra de espacio pueden activar y desactivar el micrófono, levantar siempre la mano antes de comentar, estaremos muy pendientes de ustedes y utilizar el chat. Estamos en el mes de julio, en nuestra sesión correspondiente al 2 de julio. ¿Cuánto hemos caminado? Agradecerles muchísimo a ustedes sus comentarios en la evaluación de la calidad de las sesiones. La sesión 5 tuvo una satisfacción global de un 93.2 y también tuvimos pues algunas observaciones al respecto. Saben que siempre nos tomamos todos sus comentarios de una manera seria. En cuanto a cumplimiento de objetivos, pues 10 respuestas fueron afirmativas, una fue parcial, una no respondió. Claridad de los facilitadores, les agradecemos mucho. Se destacó la claridad y la fluidez en las explicaciones. La verdad es que ponemos nuestro mejor esfuerzo y ustedes son nuestra razón de ser. En cuanto a la utilidad del proyecto, qué maravilloso que todos sigamos convencidos que es un proyecto útil y que siempre lo aprendido será útil para todos. Y en cuanto a la satisfacción general, muy satisfechos y satisfechos, un porcentaje importante, y una persona opinó que se requiere más tiempo para una nueva sesión. Recuerden que estas sesiones son progresivas, que precisamente hablar de ciclos PHA, que es la ruptura del paradigma de cómo hacemos las intervenciones, nos va a llevar varias sesiones y que estaremos prestos en estas sesiones que continúan a seguir trabajando en las intervenciones, a seguirlos acompañando en las sesiones de coaching y el mayor tiempo las actividades grupales, como quisiéramos tener muchas más horas, pero siempre tendrán la oportunidad de en sus sesiones de coaching poder ampliar y poder aclarar las dudas. Sé que han estado trabajando mucho los coaches con ustedes y realizar una nueva sesión. Entonces, nosotros obviamente, como siempre, escuchamos sus necesidades. Hoy tendremos un espacio práctico para continuar hablando de ciclos con ejercicios que permitan aclarar sus dudas y seguiremos trabajando con sus coaches en las sesiones de acompañamiento y más adelante serán ustedes los actores de este espacio para que vengan y nos cuenten cómo están haciendo sus intervenciones y donde todos aprendamos y todos enseñemos. Recuerden, por favor, registrarse, es muy importante la asistencia, que pueden hacerla en el QR, por el chat. Recuerden que muchas veces algunos de ustedes están en sus instituciones compartiendo a través de una sola pantalla. Recuerden que el registro es individual. Y aquí, por favor, les solicito
que escaneen y registren en este instante su asistencia. Les voy a dar unos minuticos para que lo puedan hacer. Más adelante, si es necesario, Kelly o Facundo les volverán a presentar el código en caso de que algunos participantes ingresen más tarde. Entonces, recordemos, hemos caminado, sí, y quién creyera que en ese camino empezamos desde el planteamiento del problema, donde ya todos somos conscientes, donde ese equipo técnico, de ese equipo, de este proyecto de Tecto trabajó tanto para mirar qué era lo que pasaba y nosotros planteamos el problema con una metodología. Somos conscientes de lo que significa la sepsis, no solamente en nuestras organizaciones, sino en Colombia. Luego, con respecto a ese problema, nosotros definimos una meta, a dónde queríamos llegar. Y tenemos una meta grande de nuestro proyecto que es lograr la adherencia del 50% a ese algoritmo que tanto se ha trabajado. Y para esa meta definimos una metodología que es aplicable para todos los objetivos que uno se proponga y todas las metas que uno defina. Recuerden que aquí, adicional a tener un trabajo de impacto a través de este detecto, nosotros aprendemos herramientas para la mejora de la calidad. Y las metas son específicas, medibles, accionables, retadoras y tienen un tiempo. Y las metas tenemos una grande, y quiero que la tengan muy clara, pero cuando hacemos las intervenciones, cada intervención también tiene una meta o tiene un propósito. Entonces, eso lo vamos a afianzar hoy con el ejercicio que harán con Facundo. Igual, analizamos el problema, entonces volvimos a retomar esa herramienta que ya muchos de ustedes han aplicado y conocen, y entonces trabajamos en nuestro fishbone para ver que específicamente en el análisis cada institución, cada región tenía algunas variables y algunas características propias. Luego, con un gran trabajo que se realizó desde el equipo técnico científico de Detecto, empezamos a hablar de un diagrama conductor que reúne nuestra teoría de cambio y donde llegan una serie de intervenciones que nos plantean en este quinto paso, unas intervenciones que en la evidencia científica han mostrado que nos ayudan a impactar los resultados de la sepsis, pero también se desarrollaron y se priorizaron algunas que se dejaron dentro de ese marco conceptual. Esas intervenciones sugerimos sean aquellas intervenciones que ojalá en su mayoría las instituciones las apropien, pero también hay otras que sin ser prioritarias también son importantes, son impactantes y que están ustedes como organización en la libertad de decir, esta la hacemos y de igual manera no cerramos la posibilidad a que todos ustedes, este ciclo, estas intervenciones, porque también hay creatividad, hay innovación, hay estrategias al interior de sus organizaciones para que puedan plantear una u otra intervención que haya sido de manera eficaz para ustedes. Entonces, simplemente levanten un momento la mano o escriban en el chat, me lees, Facu, por favor, ¿cuántas intervenciones han probado hasta hoy? Cuéntenos, una, dos, ¿no han arrancado a hacer ninguna? ¿Qué nos dice el chat? ¿Qué nos dice? ¿Cuántas Por intervenciones? ahora no tenemos nada. ¿Quién se Vamos a atreve? ver. ¿Cuántas ideas, cuántas intervenciones han empezado a hacer? ¿Cuántas? Yo he escuchado por ahí que que sacaron una guía de bolsillo. Yo he escuchado por ahí varias cosas, pero quiero que ustedes solamente nos cuenten, ¿han hecho alguna? ¿Han empezado Mitzi alguna? acá nos cuenta que tres, Ay, qué los bueno, amigos de tres, México, tres. Están qué como con el bien. Mundial. Ay, Puro ¿alguien más? éxito. ¿Eso? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuántas intervenciones? Yo sé que Omi ha trabajado, que Pablo Tobón ha trabajado. ¿Han hecho algo de San las que están? Vicente también tres. Ah, muy bien, También muy para no bien. quedarse menos Colombia, que también va muy bien en el Mundial, tres también. Hasta ahora seguimos siendo amigos, Colombia, Argentina. Hasta ahora seguimos siendo amigos. Bueno, eso Va a quiere. ser difícil. Va a ser difícil después de cuartos el chat este, va a ser complicado. Bueno, ahí María Paula definirá si tú sigues con vida en el proyecto o no, no sé. Bueno, vamos a Claro. continuar. Vamos a continuar y esto es para decirles que yo estoy segura que todos sus equipos ya arrancaron con algo.
Y hoy vamos a seguir trabajando, entendiendo cómo se hacen esos ciclos PHA y lo que pretendemos es que ustedes puedan aplicarlos tanto en el diseño como en la prueba. Recuerden que cada intervención yo la voy a probar y que en la anterior sesión veíamos que cuando yo pruebo es como voy a validarla, pero no lo voy a hacer con todo el mundo. Voy a empezar con un paciente, voy a empezar con un consultorio, voy a empezar en un turno. Voy a probar esto el día de hoy a ver si me funciona. ¿Qué tal esa guía de bolsillo que hizo San Ignacio? ¿Será que les está funcionando? ¿Qué tal que cogieron el algoritmo y lo plantaron allí en el servicio? ¿Será que me funciona? Voy a mirar un día cómo funcionó. Entonces recuerden que las pruebas se prueban en ciclos y lo que obtenemos nosotros con eso es que vamos a garantizar que esas intervenciones se hagan de una manera que resulten eficaces. Así que hoy también tendremos, y para nosotros es un honor compartir este espacio con el doctor Camacho, vamos a hablar un poco de mamuts, vamos a ejercitar nuestros ciclos PHA y vamos a hablar de rampas en paralelo. ¿Qué será eso? Resulta que algunos de ustedes dijeron, yo he hecho 3, estamos haciendo 3 intervenciones. Es como si yo llevase 3 carros en una autopista y todos pueden ir a diferente velocidad, pero arrancamos a trabajar en varias intervenciones al mismo tiempo. Así es, doctor Camacho, que bienvenido a esta sesión. Le damos la palabra. Yo dejo de compartir en este momento para que usted pueda compartir la presentación y muchas gracias. Muy buenas noches, Carlina, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Voy a compartir la presentación, a ver si lo ven todo bien. ¿Ven la presentación? Sí, perfecto, doctor Camacho. Muchas gracias, Facundo, muchas gracias. Bueno, entonces en este espacio queríamos hablar precisamente un poco del protocolo nacional de neutropenia febril. Entonces, bueno, no tengo conflicto de interés para participar en esta charla. Entonces, recordemos algunos aspectos que ya se han mencionado durante las cosas, por qué es necesario hacer un protocolo nacional. Entonces, la primera razón es porque ya sabemos todos que la sepsis es la principal causa de fallecimiento evitable en los niños con cáncer. Bueno, entonces recordemos que en Vigicáncer, 6.413 pacientes registrados, 31% de mortalidad total, y la neutropenia febril es la complicación infecciosa más frecuente con un impacto negativo en el pronóstico. Entonces, es muy importante por eso unificar y tener claro un protocolo que nos llevara a poder medir las intervenciones y poder estandarizar las intervenciones para disminuir esta mortalidad por sepsis. Y allí surgen pues, todas esas estrategias. Entonces, el equipo de Mamuts es un equipo multidisciplinario que ha generado diferentes estrategias. Vamos a presentar esta noche el protocolo de neutropenia febril y quiero resaltar esto, la multidisciplinariedad, donde estamos representados los hematoncólogos pediatras, por supuesto, como responsables, como líderes del equipo de la atención de los pacientes con cáncer. Estamos los infectólogos pediatras, estamos los intensivistas, los pediatras, las enfermeras, los médicos generales y todos aquí representados, 24 miembros de 22 instituciones y de 4 sociedades científicas que en un trabajo conjunto hemos elaborado el protocolo. Y este protocolo está integrado y ha sido soporte de otras estrategias. Por eso es muy importante que las instituciones lo revisen y lo implementen en la medida en que van implementando otras estrategias. O sea, el protocolo da la pauta del manejo de la neutropenia febril, pero desde el comienzo está ligado por ejemplo, a DETECT, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos el mismo grupo de trabajo que hemos venido desarrollando las diferentes estrategias y se fueron trabajando en paralelo y precisamente están armonizadas tanto las estrategias y las recomendaciones del protocolo de neutropenia febril con las estrategias y con el algoritmo de detecto que ustedes ya muy bien conocen. Otras estrategias como EVAD, como Hora Dorada, como NEITO, están armonizadas con nuestro protocolo nacional de neutropenia febril. Entonces, el protocolo
¿me escuchas? Sí, Es te oímos que bien, adelante. bueno, perfecto. Entonces, el protocolo tiene 17 temas centrales en 4 categorías principales. Los invito a todos para que lo puedan descargar. Está en la página de la Asociación Colombiana de Infectología, en la página de la Asociación Colombiana de Encomatología Pediátrica, en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Sociedad de Cuidado Intensivo. Son 17 temas en 4 categorías. El manejo inicial, que es donde voy a hacer énfasis en contarles lo que discutimos y analizamos del manejo inicial, eh, la reevaluación, algo de prevención de infecciones y los indicadores de implementación del protocolo. Entonces tiene esos 4 grandes capítulos donde miramos los 17 temas. Entonces el protocolo tiene la justificación, los objetivos, el escenario de aplicación, las definiciones asociadas a la neutropenia febril, los agentes causales de neutropenia febril, un análisis de la situación de la resistencia a los antibióticos, la importancia de la hora dorada en los diferentes escenarios, la evaluación inicial del niño con cáncer, la recomendación de tratamiento antibiótico inicial, el protocolo de atención de la neutropenia febril, y está organizado por días, que también nos parece muy importante, porque normalmente a uno, cuando le dan recomendaciones de guías, le dan recomendaciones, pero no le dicen el orden en que las tiene que implementar. Entonces le dicen a uno, tiene que poner el antibiótico, pero tiene que tomarle un cuadro hemático, pero tiene que tomarle un hemocultivo, pero a su vez también tiene que estabilizarlo y medir los signos. Bueno, todo lo tengo que hacer, pero ¿en qué orden lo tengo que hacer? Todo es importante, ¿sí? El protocolo tiene esa gran ventaja que te organiza el tiempo y te da el tiempo para que lo puedas organizar de esta manera. Y también habla de las condiciones de riesgo, alto riesgo, riesgo estándar. Hablamos de riesgo estándar, no de riesgo bajo, porque el riesgo bajo tiende a menospreciarse, porque no tiene, como si no tuvieran riesgo. Y algunas situaciones especiales que no voy a detallar con detalle hoy, pero para que sepan que están en el protocolo, qué hacer cuando hay síntomas respiratorios, síntomas neurológicos, enterocolitis neutropénica, infecciones asociadas al catéter y los datos importantes de prevención y algunos indicadores que sugerimos para poder medir precisamente la implementación del protocolo. Entonces recordemos que estamos hablando de neutropenia febril y la neutropenia febril la definimos como un paciente que teniendo un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 o un recuento de menos de 1000 células que se prediga una caída a menos de 500 células en las siguientes 24 a 48 horas y que tenga fiebre, que es un registro único de temperatura mayor o igual a 38.5 o mayor de 38 en 2 tomas separadas por 1 hora o sostenidas por 1 hora continua. Ese es el constructo de nuestro paciente con neutropenia febril y esta definición está armonizada pues con todas las definiciones de las diferentes sociedades americanas, europeas y latinoamericanas que manejamos, digamos, la misma definición de neutropenia febril. ¿Qué está detrás de esos pacientes? Entonces, cuando un niño llega a urgencias con neutropenia febril, ¿qué tienen? Pues el 60% tienen infecciones virales. ¿Cuál virus? Pues el virus sincitial respiratorio, influenza, adenovirus, COVID, metanemovirus, o sea, todos los para influenza, los virus que estén circulando en este momento. Pero el 25%, 1 de cada 4 tiene una bacteremia, que puede ser por cocos gram positivos, por estafilococo epidermidis, aureus, virions o por bacilos gram negativos, siendo Klebsiella, Pneumoniae, E. coli, pseudomonas los más relevantes. Y el 10% tienen coinfección viral y bacteriana. Entonces, ese 35% que tienen bacterias, de ese 25-35%, o sea, 1 de cada 3, 1 de cada 4, es lo que justifica que a todos les tomamos antibiótico. Además, porque algunos tienen coinfección viral y bacteriana, entonces, a pesar de detectar los virus, en el manejo inicial debemos poner antibiótico. Y en el momento inicial de urgencias, menos del 5% tendrá una infección fúngica, Candida, Aspergillus, Fusarium. Estas aparecen un poco más tardíamente. Entonces ya tenemos que es un constructo de riesgo. Tenemos un problema grande de resistencia. En Colombia esos datos son de los hospitales, de los muchos de ustedes que forman parte, donde tenemos problemas con enterobacterias productoras de BLE. Productoras de BLE quiere decir que son resistentes a cefalosporinas de tercera generación y de cuarta, o sea, resistencia a cefepime. Tenemos enterobacterias resistentes a carbapenémicos, por lo cual, o sea, meropenem,
por lo cual el uso prudente y racional y adecuado de los antibióticos en cada escenario nos lleva a optimizarlo y a impactar lo menos posible en la resistencia, porque la resistencia a los antibióticos también aumenta la mortalidad. Entonces, tenemos como varios frentes. El no poner el antibiótico correcto en el tiempo correcto aumenta la mortalidad, y si el microorganismo es resistente y si usamos mal los antibióticos también se aumenta la mortalidad. Entonces, es muy importante el uso apropiado. Entonces, el primer ítem la primera idea que tenemos en el protocolo es la oportunidad del tratamiento. Y ya lo hemos visto y está en el algoritmo de Detecto y está en todos los algoritmos. La hora dorada, esa primera hora en que el niño, después de que hace fiebre, que llega al hospital, debemos poner el antibiótico en esa primera hora, porque iniciar el tratamiento antibiótico desde el ingreso disminuye la mortalidad. Entonces, todos los niños del hospital deben recibir el tratamiento adecuado en la primera hora, y debemos identificar las barreras de la familia, si hay dificultades para la consulta, por el transporte, las barreras del sistema de salud, no conocen los signos de alarma, no saben qué es neutropenia febril o hay disponibilidad limitada. Entonces, el personal de salud, hay un solo médico para los pacientes con cáncer, para los de la infección respiratoria, para la reanimación, para el parto, para 50.000 cosas. O una ausencia de una ruta directa. Todo esto hay que identificar estas barreras y con estos ciclos de mejora superar estas barreras. Diseñar e implementar estrategias institucionales y evaluar el protocolo. Y tenemos diferentes escenarios. Un escenario es el paciente que presenta fiebre en su casa. Entonces tenemos que educar al paciente en la familia en el reconocimiento de la fiebre, en la técnica adecuada de la toma de la temperatura, en el reconocimiento de los signos de alarma y en la importancia de la consulta inmediata. Llegar a urgencias, hacer el tamizaje de sepsis, administrar cefepime inmediatamente, tomar los paraclínicos y continuar la valoración de acuerdo al servicio de urgencias, que ya los vamos a presentar el algoritmo de día 1. Estar siempre muy atento, y si el paciente lo presenta en la hospitalización, la fiebre, lo mismo, inmediatamente iniciar el manejo antibiótico. Bueno, y el paciente se hospitaliza. Si el paciente está en un hospital diferente del hospital donde normalmente lo atienden, y no es un hospital que tenga la infraestructura para atender un paciente con cáncer, se debe valorar, iniciar el cefepime, estabilizarlo y remitirlo. Y el protocolo tiene alertas que nos van llevando precisamente hacia esto. Implementar estrategias institucionales que aseguren la atención inmediata, administrar inmediatamente los antibióticos sin esperar los paraclínicos. Entonces ya vamos viendo el orden de las cosas. Primero el antibiótico. Y si el paciente presenta fiebre estando en consulta externa, inmediatamente, si se puede poner el antibiótico ahí, póngaselo, y si no, remítalo inmediatamente a urgencias y iniciar el antibiótico lo más rápido posible. Aquí está, que ya es familiar para ustedes. Entonces, el tamizaje de sepsis, y ya lo conocemos, no lo voy a detallar, simplemente recordemos, ¿no? Fiebre o hipotermia, hipotensión, taquicardia, taquipnea, llenado capilar, pulsos anormales, alteración del sensorio y perfusión anormal. Entonces, ese tamizaje, si el paciente tiene un tamizaje positivo, ¿a dónde vamos a ir? A nuestro algoritmo Detecto. Por eso miren que el protocolo de neutropenia febril está completamente enlazado con lo que estamos trabajando en Detecto. Entonces, si el tamizaje de sepsis es positivo con 2 puntos de tamizaje, o si en la institución está implementado el VAT, sí tenemos 3 puntos de VAT, entonces lo consideramos un tamizaje de sepsis positivo y nos vamos al algoritmo del tamizaje. También tenemos pacientes que pueden estar hospitalizados y hacer el proceso de neutropenia febril. Igual, le aplicamos el tamizaje de sepsis, ustedes están hospitalizados para quimio, le aplicamos el tamizaje de sepsis, le iniciamos el cefepime y le tomamos los hemocultivos. Nuevamente, no hay que esperar el cuadro hemático para iniciar el manejo antibiótico, porque ya sí sabemos que si está recibiendo quimioterapia, lo más probable es que el paciente esté neutropénico. Entonces, ¿qué sugiere el protocolo en cuanto a la evaluación inicial? Pues es que el niño con cáncer y con fiebre, que ya vimos la definición, miren que está marcado por días, se haga primero nuevamente el tamizaje de sepsis y luego se haga una anamnesis completa, en la cual tengamos que detallarlo de arriba a abajo, de adelante a atrás. Tenemos que interrogar al niño sobre cefalea, alteraciones visuales, cambios de la conciencia, irritabilidad, agitación, somnolencia, síntomas respiratorios superiores e inferiores, congestión nasal, tos, rinorrea, dolor faríngeo, sensación de ahogo, disnea, dolor torácico, síntomas gastrointestinales, dolor para masticar, úlceras, disfagia, reflujo, halitosis, distensión, pirosis, diarrea, dolor abdominal
o perianal. Siempre muy importante preguntar el dolor perianal, pujo, tenesmo rectal, ver la piel, examinarla, ver si hay brotes, eritema, petequias. Es muy importante. Cada síntoma puede ser muy relevante porque recuerden que estos niños al no tener neutrófilos pueden que los síntomas sean sutiles. Y a tener claro los antecedentes, qué cáncer tiene el niño, qué quimioterapia está recibiendo, en qué fase, cuándo le administraron la quimio, qué infecciones o colonizaciones tuvo previamente, qué alergias, si tiene o no tiene catéter, tiene o no tiene sonda, si tiene exposición a otros enfermos respiratorios o otras personas con alguna enfermedad, con varicela o a cirugías previas. Y el examen físico completo y exhaustivo y repetido, es decir, revisar los niños de arriba abajo, siempre sin olvidar todos los signos vitales, en los ojos, el fondo de ojo, el ojo rojo, las úlceras, dolor ocular, la nariz, los senos paranasales, la cavidad oral, ver si hay eritema, el examen dental, si hay placas, úlceras, la alteración de la conciencia, si hay signos de focalización, la piel, palpar la piel, si hay signos de dolor, ver si hay lesiones en la piel, sugestivas de ectima, de ictericia, nódulos, petequias, adenomegalias, dolor, eritema, toda la evaluación cardiopulmonar, la auscultación, la dificultad para respirar, el abdomen, la palpación abdominal, siempre la zona perineal, evitando el tacto y la toma de temperatura rectal, pero observando si hay dolor, si hay fisuras, si hay úlceras, ver los catéteres intravasculares, la gastrostomía si tiene, sonda urinaria, las extremidades, el dolor, la limitación para el movimiento. Es un examen físico completo y exhaustivo. Y ya luego de haber puesto el antibiótico, ahí sí llega el momento de los paraclínicos. Y los paraclínicos iniciales que recomendamos en el protocolo es un hemograma para saber si está neutropénico y la trombocitopénico, la proteína C reactiva que nos sirve para mirar el grado de inflamación y darle el seguimiento a los pacientes, el lactato sérico porque es un predictor, como lo dice en el algoritmo, de deterioro del paciente, un extendido de sangre periférica, una función renal, BUN, creatinina, ionograma para mirar los electrolitos, transaminasas para mirar la función hepática. La precalcitonina, si está disponible y está incluido en el protocolo de cada institución, se puede tomar. La procalcitonina, eso está armonizado también con los protocolos institucionales. Si no, no es indispensable si uno tiene la proteína C reactiva, pero la procalcitonina puede ayudar, especialmente en los pacientes críticos. Y la toma de los hemocultivos, que siempre es muy importante. Si tiene catéter venoso central o PIC, un hemocultivo aerobio de cada lumen y un hemocultivo periférico. Si tiene catéter venoso implantable, lo mismo, un hemocultivo central y uno periférico. Si no tiene catéter central, 2 hemocultivos aerobios. Y si el paciente tiene enterocolitis neutropénica o infección de la cavidad oral, odontogénicas, abscesos profundos, también tomar una botella de hemocultivos anaerobios para tratar de buscar la recuperación microbiológica. Y es una de las cosas que es muy importante adaptarlo en los protocolos institucionales. También es muy importante hacerles reacción en cadena de polimerasa, o sea, PCR múltiple para los virus respiratorios. En el protocolo le indicamos en caso de presentar síntomas respiratorios, pero también en los pacientes asintomáticos puede estar indicada si hay nota de contagio, si estamos en circulación alta de virus o de acuerdo al protocolo institucional, porque hay discusión acerca de que en los pacientes asintomáticos también puede ser útil, pero por lo menos en los pacientes con síntomas respiratorios. Y evaluar y discutir en los asintomáticos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el 60% presentan infecciones virales y vamos a ver luego en los algoritmos de seguimiento cómo este detalle del virus nos va a orientar. En la orina hay que considerar el uroanálisis, la tinción de grano, el urocultivo, evitando cateterización urinaria. Coprocultivo en caso de diarrea, lo mismo que la toma de toxina o PCR para Clostridium difficile, porque estos niños tienen riesgo de infección. Y la punción lumbar indicada cuando hay sospecha de neuroinfección. Y cuando se hace una punción lumbar se debe medir la apertura, el citoquímico, el citológico, el cultivo, el medio aerobio, la reacción en cadena polimerasa del panel meningio y también considerar tuberculosis, guardar muestras de líquido cefalorraquídeo. También es necesario hacer imágenes, la radiografía de tórax si hay síntomas respiratorios bajos o signos clínicos, el TAC de tórax de alta resolución si hay síntomas respiratorios bajos a pesar de una radiografía normal, el TAC de senos paranasales si hay sospecha de sinusitis, la ecografía abdominal si hay sospecha de enterocolitis neutropénica, la resonancia si hay sospecha de neuroinfección, que es la imagen ideal y si no se puede, pues el TAC es aceptable con contraste.
y la ecocardiograma si hay sospecha de endocarditis. Y dependiendo de las condiciones, también se puede tomar un panel de neumonía, que se puede hacer en un aspirado traqueal. Si el paciente va a cuidado intensivo, se va a intubar, se puede tomar un panel de neumonía que además de identificar los virus, nos ayuda a orientar las bacterias y las bacterias multiresistentes. O el panel molecular gastrointestinal si tiene diarrea de alto gasto. O el panel de sepsis cuando nos dicen, no, va creciendo un hemocultivo positivo. Es muy importante ver si el tratamiento antibiótico que pusimos empíricamente, ese cefepime que pusimos, está ajustado, o ese meropenem que pusimos está ajustado, y poder ajustarlo rápidamente. Nos ahorra mucho tiempo. El panel de meningitis si está en caso de neuroinfección probable. Y lo mismo la importancia de las biopsias. Cualquier lesión de piel, cualquier nódulo que haya, es muy importante porque ahí puede estar el patógeno. No se debe retrasar el antibiótico por la toma de paraclínicos. Entonces, ¿qué antibiótico? Miren que es relativamente sencillo la propuesta. Si el paciente tiene fiebre y estabilidad clínica, la propuesta es cefepime. ¿Por qué cefepime? Porque es el antibiótico que tiene un espectro adecuado para los microorganismos que mencionamos anteriormente, especialmente para Klebsiella, E. coli, Pseudomonas y Enterobacter. Es el antibiótico que recomiendan la mayoría de las guías en el mundo. Está disponible en Colombia, está dentro del plan de beneficios, hay varias marcas en el país, entonces realmente tenemos disponibilidad de cefepime en casi todas o en todas las instituciones que atienden los niños con cáncer. Si el paciente tiene fiebre, está estable clínicamente, pero tiene una mucositis grave, 3 o 4, o un compromiso gastrointestinal, o sea, una sospecha de colitis neutropénica, recomendamos piperacilina tazobactam. Piperacilina tazobactam tiene un esquema, un espectro parecido al cefepime, pero tiene la ventaja que cubre anaerobios. Entonces, en estos casos que hay mucositis o compromiso gastrointestinal, es importante poner los anaerobios. Y si tenemos un paciente que en el algoritmo de detecto nos muestre que tengo una alerta de choque séptico o una disfunción orgánica múltiple o un choque séptico, lo que recomendamos de manejo empírico, aquí todavía no sabemos el cultivo, es meropenem con vancomicina. ¿Por qué? Por la resistencia a los microorganismos que tenemos que mencionábamos anteriormente. Y también por la presencia de Staphylococcus aureus, meticino resistente. Entonces se recomienda estos dos antibióticos y luego ajustarlos con los cultivos. Pero inicialmente ese es el manejo que debemos dar en la primera hora. Y aquí está claramente los dosis de los antibióticos. Vamos a ver en qué escenarios usamos otros antibióticos. Entonces recordemos, meropenem lo utilizamos en pacientes con alerta de choque séptico o disfunción orgánica múltiple o con choque séptico. El aminoglucósido, que la vez pasada que comentábamos que ponían en instituciones, algunos de ustedes comentaban que utilizaban aminoglucósido en conjunto con el carbapenémico o en conjunto con el cefepime. Sí, nosotros lo contemplamos en la guía y lo recomendamos para los pacientes con alerta de choque séptico o choque séptico diagnosticado y que tengan colonización previa por microorganismos productores de carbapenemasas. Entonces, si el paciente ya ha tenido una infección anterior o en sus instituciones hay protocolos de tamizaje, de detección de hisopado rectal de carbapenemasas, si es positivo, se le puede adicionar la micacina al manejo empírico mientras logramos tener cultivos. Aquí se recomienda considerar en instituciones con alta prevalencia, que es más del 5% de gram negativos productores de carbapenemasas. Hay instituciones que tienen hasta el 20 o el 25%, pero depende si el paciente se considera o no colonizado. Vancomicina la recomendamos en los pacientes con choque séptico, alerta de choque séptico, ya lo dijimos, y también en los pacientes que tengan bacteremias por cocos gram positivos. Doctor, va creciendo un coco gram positivo, agregue la banco mientras sabe el cultivo. Doctor, tiene una infección osteoarticular, vancomicina. Doctor, tiene una infección de piel, una neumonía lobar con derrame, sospechas de infección asociada a catéter. Tener el catéter, es tener catéter, tener fiebre, manipulación del catéter, tener fiebre cuando se manipula el catéter o tener signos infecciosos locales. O en general cuando una sospecha clínica por cocos gram positivos. Entonces es muy importante y aquí están unos factores de riesgo que surgieron de un estudio que hicimos aquí en Colombia, en OMI, en Imbanaco, en el Hospital General de Medellín, donde encontramos que los factores de riesgo para estar colonizado por carbapenemasas es el uso previo de carbapenémico por más de 3 días en el último mes, aumenta 6 veces el riesgo, y la colonización de infección por Klebsiella aumenta 2 veces el riesgo, por si en su institución no tienen un protocolo de tamizaje. Entonces, el protocolo de neutropenia febril
nos resume todo esto en el algoritmo del día 1. Y lo voy a repasar sencillamente porque me parece que es lo que se entrelaza perfectamente con el algoritmo de Tecto. Entonces tenemos el niño con cáncer y fiebre. El niño cáncer y fiebre ingresa a urgencias. Espérate a ver si le logro aquí. Listo. Entonces vamos aquí con el puntero para que lo veamos todos. Entonces el niño con cáncer y fiebre ingresa a urgencias. Ya sabemos la definición. Recordemos, registro notificado de temperatura más de 38,5 o 38 más de 1 hora continua. Llega a urgencias. Aquí, miren que aquí no sabemos si está neutropénico con certeza. Sabemos que tiene cáncer y sabemos que tiene fiebre. Entonces, la primera pregunta que tenemos que decirnos, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un hospital de referencia de cáncer o estoy en otro hospital? Entonces, si la respuesta es que no estoy en un hospital de referencia de cáncer, debo iniciar CFEPIME, estabilizarlo y remitirlo de una vez al hospital donde está. Pero los 10 hospitales que nos acompañan aquí son hospitales de referencia de cáncer. Entonces, la siguiente pregunta es, sí, estoy en un hospital. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿el niño tiene trasplante de médula ósea? Entonces, si la respuesta es sí, entonces uno tiene que mirar si el paciente está en los primeros 12 meses de trasplante o tiene más de 12 meses pero recibe medicamentos inmunosupresores o más de 12 meses y recibe profilaxis antibiótica, es neutropenia febril independiente del conteo de los neutrófilos, porque a ellos todavía, aunque el número de neutrófilos pueda ser más de 500, no les funcionan bien. Listo, no, el paciente no es trasplantado. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el equipo multidisciplinario, el abordaje rápido, mire, 30 minutos, los mismos 30 minutos que tenemos en el algoritmo de Tecto. Si ven que está todo completamente armonizado, habilitamos el catéter y hacemos tamizaje de sepsis, que es Detecto, tomar los paraclínicos e iniciar CFEPIM inmediatamente. Todo esto en la primera hora. Todo, y hacemos todo lo que ya dije de la evaluación clínica, pues para no detenerme. Y luego la toma de los paraclínicos. Si el tamizaje de sepsis es positivo, entonces aquí está nuevamente en el algoritmo, está el tamizaje de sepsis, que ya todos lo conocemos. Entonces, si el tamizaje de sepsis es positivo, entonces vaya al algoritmo de Detecto, ¿ven? El protocolo de Mamut está completamente integrado con Detecto y te manda al algoritmo de Detecto y te dice si es alerta de sepsis, deje PYME o cambia piptazo si hay compromiso gastrointestinal y adicione vancomicina si tiene algunas de las indicaciones que están aquí por si a uno se le olvidan. La idea es que este algoritmo de día 1 esté en el bolsillo de las personas y sea fácilmente imprimible y que lo pongamos tener ahí en el médico de urgencias. Y si tiene una alerta de choque o choque diagnosticado, meropenemia y vancomicina, como ya dijimos. Pero si el tamizaje de sepsis no es positivo, es negativo, entonces aquí nos preguntamos, el paciente ya para ese momento ya nos llega el cuadro hemático. Entonces, ¿tiene menos de 500 neutrófilos o recibió quimioterapia en los últimos 7 días? Si la respuesta es sí, entonces volvemos y preguntamos, ¿tiene mucositis grave? Si la respuesta es sí, piptazo, ya lo dijimos. Si no tiene mucositis, dejamos cefepime. Y seguimos ya con el protocolo del día 2 que ya se los voy a presentar. Pero miren que este protocolo es muy bonito también porque cierra el círculo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con ese niño que no estamos esperando el cuadro hemático para tomar ese cefepime porque no podemos esperar el cuadro hemático para eso, que tiene menos de 500 neutrófilos, que no tienen, y que pensamos que tienen, que está neutropénico, pero que resulta que no está neutropénico. Entonces, si no está neutropénico, se vuelve a hacer el tamizaje de sepsis. Si nos preocupa que el paciente esté séptico o tiene un tamizaje positivo, se le deja el antibiótico. Pero si no tiene tamizaje positivo y se mira si tiene un foco infeccioso. Si tiene un foco infeccioso, pues se trata el foco infeccioso. Pero si no tiene un tamizaje de sepsis positivo y no tiene un foco infeccioso, se pueden suspender los antibióticos en conjunto con infectología y con oncología. Este es el algoritmo que resume las conductas por tiempo en el día 1. Dos palabritas para ir terminando, la estratificación de riesgo. Entonces recordemos que es muy importante definir si el niño tiene alto riesgo o riesgo estándar. Entonces, alto riesgo es el que tiene uno de los siguientes diagnósticos: leucemia mieloide de nuevo diagnóstico, linfoide de nuevo diagnóstico en inducción en recaída, leucemia en tratamiento que no esté en fase de mantenimiento, linfomas de alto grado, tumores sólidos en recaída, los primeros 12 meses de trasplante que ya lo dijimos, o más de 12 están recibiendo medicamentos inmunosupresores y profilaxis menores de un año, trisomía 21, con uno de estos
es alto riesgo, o el paciente que tenga hipotensión arterial ya es alto riesgo, o el paciente que tenga una proteína C reactiva más de 90 miligramos por litro o 9 miligramos por decilitro ya es alto riesgo, o el paciente que conjunto tenga menos de 7 días de quimio y que tenga menos de 50.000 plaquetas. Y esto se llama alto riesgo. ¿Y qué se tiene que continuar en el alto riesgo? ¿Qué le pusimos? Cefepime. Luego, ¿cuál es el manejo del alto riesgo? Cefepime. Continúa con el manejo inicial. Pero si el paciente tiene un riesgo estándar, ahí se puede continuar con el cefepime o se puede cambiar a amicacina en monoterapia o a ceftriaxona. Miren que nunca ponemos amicacina o ceftriaxona solas de entrada, siempre cefepime, porque no conocemos el riesgo hasta el momento en que nos llegan los paraclínicos y no tenemos los paraclínicos cuando el paciente llega. Es decir, que todo paciente tiene alto riesgo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué hacemos con el seguimiento? Entonces, si el paciente tiene una evolución favorable a las 20, si es un riesgo estándar y el paciente a las 24 o 48 horas tiene todos esos criterios, está bien, en buen estado general, no tiene fiebre en más de 24 horas, no tiene un foco clínico y tiene una PCR positiva para virus respiratorios con hemocultivos negativos, por eso la PCR es muy importante, se puede suspender el tratamiento antibiótico. Si tiene un foco infeccioso documentado, pues trátelo de acuerdo al foco infeccioso. O sea, si le salió un estafilococo sensible a oxacilina, déjele el tratamiento que no tiene que dejarle banco, tiene que dejarle oxacilina. Si tiene una infección urinaria, trate el foco que esté identificado. Si no tiene foco, pero el paciente es de riesgo estándar, puede considerar suspender el antibiótico. Y si el paciente no va bien, tiene que reevaluarlo, considere ajustar el tratamiento antibiótico, es decir, pasarlo a alto riesgo y iniciar la posibilidad de infección fúngica invasora. Si el paciente es de alto riesgo, entonces tenemos que evaluar cómo está la evolución favorable. Si el paciente a las 72 horas lo evaluamos, entonces ya estamos aquí en día 3. Entonces, si el paciente tiene alto riesgo, se mira todos los días, por supuesto, pero el punto, digamos, de tomar la decisión de qué hacer con el antibiótico es a las 72 horas. Si el paciente está con buen estado general, afebril por más de 24 horas, sin foco infeccioso nuevo y con un descenso de la PCR, si todo eso se cumple y tiene además una PCR positiva para virus respiratorios y hemocultivos negativos, se puede suspender el tratamiento antibiótico y esta es la estrategia de NEITO es una estrategia de suspensión del antibiótico liderado por la enfermería. Cada institución lo puede implementar con el médico, con la enfermera, pero se puede suspender a las 72 horas de forma segura el antibiótico y observar al paciente unas 24 horas más. Si tiene un foco infeccioso documentado, lo mismo, administrar el tratamiento de acuerdo al foco. Si tenemos hemocultivos positivos, se puede administrar el tratamiento antibiótico de acuerdo con el resultado del cultivo. Ya dirigir el tratamiento antibiótico, si nos salió una Klebsiella que es sensible a ampicilina sulbactam, se le puede poner ampicilina sulbactam para no presionar los antibióticos. Y eso lo hacemos con infectología. Por eso son estas lupitas, para que llamen a infectología pediátrica y allí nosotros los acompañamos. Si no tiene foco, ya vamos a ver qué hacemos. Si no tiene foco y tiene alerta de choque o choque al ingreso, perdón, me paso para acá, aquí no nos perdamos sin foco, entonces, si tenía alerta de choque o choque al ingreso, tiene que continuar con tratamiento para gram negativos por mínimo 7 días, con evidencia de recuperación medular. Y aquí hablamos de la definición de recuperación medular. Entonces, que hablamos de tener un recuento de neutrófilos más monocitos de más de 300 células en ascenso por más de 48 horas y un recuento de leucocitos en ascenso. En centros donde haya infectología pediátrica, incluso se puede retirar con 100. Entonces, por eso está aquí el llamado a infectología pediátrica. Si el paciente, el recuento absoluto de neutrófilos es más de 300, se puede suspender el antibiótico, ya lo dijimos, o más de 100 en los centros que tenga infectología pediátrica, y si no, pues se continúa hasta que sea el número. A las 72 horas se puede evaluar la suspensión de la vancomicina. Si la pusimos porque pensamos que tenía un choque y no creció un gran positivo, la podemos suspender si no tenemos un foco que la justifique. Porque si tenemos una infección osteoarticular, tenemos una infección de piel, pues hay que continuarla. Y evaluar la suspensión de la amicacina, lo mismo. Si el paciente le pusimos amicacina porque tenía colonización por carbapenemasas, pero en el hemocultivo no creció para carbapenemasas, se puede considerar la suspensión. Y miren que todo esto está, como les digo, armonizado con todo lo que es hora dorada, NEITO y DETECTO. ¿Qué pasa si el paciente no evoluciona adecuadamente? Tenemos que hacer evaluación clínica y paraclínica
considerar ajustar el tratamiento antibiótico, a las 96 horas pensar en el hongo. ¿Qué pasa a las 72 horas? O sea, cuando un niño sigue con fiebre a las 72 horas, ¿qué tiene? Entonces, el 70%, 60-70% sigue teniendo el virus que tenía al comienzo, ¿sí? La probabilidad de bacterias aquí baja a un 3% porque ya tiene un primer set de hemocultivos negativos, ¿listo? Pero los hongos aumentan a un 20% y otras infecciones parasitarias. Entonces, si solo persiste con fiebre, no implica necesariamente cambiar el antibiótico, pero si hay inestabilidad, este 3% se vuelve fundamental y cambia el espectro antibiótico. Por eso hay que estar reevaluando al paciente con el algoritmo todo el tiempo, hay que estar reevaluando al paciente al momento y todos los días, evaluando los signos de descompensación hemodinámica. Y ya para terminar, de aquí en adelante, ya si el paciente presenta fiebre y después de 96 horas, se tiene que considerar la posibilidad de una infección fúngica invasora. Se tienen que buscar otras infecciones virales y aquí pues se comienza a evaluar, se considera el inicio de antifúngico, que generalmente lo que hacemos es iniciar equinocandinas y se hace todo el abordaje también si se sospecha aspergilosis para poner voriconazol o posaconazol o anfotericina o isavuconazol. Y aquí en la guía nos va detallando cada uno de los hongos que eventualmente puede tener. ¿Qué más trae la guía? Como les digo, situaciones especiales, por ejemplo, síntomas respiratorios. Entonces, ya dijimos, si el paciente con síntomas respiratorios, pues arrancar con PCR múltiple para virus respiratorios, si se detecta la etiología, tratar la etiología, y si no, y persiste con fiebre, pensar en el hongo, buscar galactomanano, antígeno urinario, también para histoplasma, para criptococo, TAC de tórax y siempre aquí la evaluación de infectología y también la evaluación de neumología para hacer lavado, hacer un TAC de tórax y dependiendo de esto, hacer lavado broncoalveolar para buscar la causa. Hay que pensar en tuberculosis y en otras causas allí. Tenemos el paciente con síntomas neurológicos que está allí en el protocolo, que también es muy importante seguirlo. El paciente que tiene enterocolitis neutropénica, que ya dijimos que el abordaje inicial, miren, nuevamente aparece el tamizaje de sepsis, que es el mismo tamizaje que tenemos en Detecto. Aquí lo mismo, si el paciente sospechas colitis neutropénica, es fiebre, dolor abdominal, diarrea y vete y tienes un tamizaje de sepsis positivos, tienes que irte a Detecto. Entonces, mira que está todo absolutamente integrado. Ya dijimos que en colitis neutropénica es piptazo. Si el paciente tiene sospecha de infección asociada a catéter, entonces ya tenemos aquí los microorganismos, hay que retirar los catéteres y evaluar el inicio pues, de vancomicina en conjunto con el cefepime, piptazo o carbapenémico, dependiendo de la condición del paciente, y esperar el resultado de los cultivos. Y pues tener una parte de prevención que es muy importante, control de infecciones, higiene de manos, calidad óptima del aire, el uso correcto del tapabocas, el aislamiento de los pacientes, tener paquetes de medida de prevención de infección asociada a catéter, la hospitalización en una habitación unipersonal, la comida debe ser cocida y sin crudos, evitar el consumo de frutos secos y los juguetes de plástico con superficie lavable y para permitir la limpieza. Evitar las plantas y flores, los suplementos naturales y exposición a áreas de control y evaluar la quimioprofilaxis con trimipoprim, profilaxis antifúngica y evaluar la vacunación y el estatus vacunal contra hepatitis B, influenza y COVID, que son de las vacunas que se pueden poner durante la quimioterapia en los episodios de menor inmunosupresión. Y aquí están pues los indicadores que recomendamos para medir este protocolo, el indicador del porcentaje de pacientes con tratamiento antibiótico administrado antes de 60 minutos, la mortalidad a los 30 días asociadas a infección. Miren que son muchos indicadores que son comunes a lo que tenemos con el algoritmo Detecto. Proporción de pacientes con tratamiento antibiótico empírico de acuerdo al protocolo y la proporción de pacientes con cepas resistentes al tratamiento empírico. Entonces, para terminar, es muy importante, el protocolo está construido de forma multidisciplinaria y está destinado a que se desarrolle de forma multidisciplinaria, donde los oncomatólogos, los pediatras, enfermería, los infectólogos intensivistas jugamos un rol importante. Si alguno de estos no toca bien en la orquesta, no va a sonar bien. Y miren que es lo mismo que decimos en Detecto, toda la importancia del manejo multidisciplinario. Entonces, recordemos esto, que la causa más frecuente de muerte evitable en niños con cáncer es la infección. Por eso se desarrolló este protocolo que es compatible, que es el soporte de todas las estrategias de mejora de calidad. Por eso la invitación a que las instituciones adopten adopten este protocolo. A su realidad lo pensamos, lo hicimos
pensando en Colombia, pensando en América Latina, en nuestra realidad, que sea fácilmente adaptable y adoptable en la mayoría de las instituciones. Tiene algoritmos ordenados secuencialmente para facilitar su implementación tanto por el personal médico general y especializado y el personal de enfermería. El manejo antibiótico inicial es CFPIME y debe ser administrado en la primera hora. Otros antibióticos pueden usarse dependiendo de la condición del paciente y por supuesto de la epidemiología local. Y debe buscarse activamente la etiología de la neutropenia febril. Es seguro suspender el antibiótico si la evolución es adecuada y se detecta un virus, y también es seguro dirigir la terapia al aislamiento microbiológico. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas que pueda haber del público. Mil gracias, doctor Camacho. Como siempre, supremamente claro toda la información. Y bueno, acá nos preguntan en el chat si vancomicina en mucositis ya no va, doctor. Bueno, Sí. muy buena pregunta. No, ese tema lo revisamos exhaustivamente. Entonces, digamos, los microorganismos que producen infección bacteriana, digamos, la mucositis oral genera un riesgo de traslocación bacteriana. ¿Qué trasloca? Traslocan generalmente cocos gram-positivos de la boca. Entonces, la mayoría de esos cocos gram-positivos de la boca son sensibles al cefepime y a la piptazo. Si estamos hablando de mucositis severa, recomendamos piptazo. Entonces, no es indispensable añadir vancomicina, excepto que estén bacteriémicos, y entonces ahí entraría en la indicación. Va creciendo un coco gram positivo, allí le indicaríamos la vancomicina. Se ha visto que ahí, digamos, la vancomicina en el manejo inicial no impacta en la mortalidad y sí impacta en la toxicidad. Recordemos que vancomicina es bastante nefrotóxica, los niños con quimioterapia rara reciben muchos medicamentos nefrotóxicos, entonces hay que cuidar ese riñoncito. Entonces buscamos eso, fue una de las cosas que cambió en relación a algunas de las guías, pero la información actual, incluso las guías actuales, tanto europeas como americanas, ya excluyeron la vancomicina empírica del manejo de la mucositis. Perfecto, doctor. Una pregunta más que tenemos en el chat, nos las hace Olga López, gracias Olga, y es, ¿un paciente con neutropenia febril, taquicardia y lactato positivo sin otros criterios de compromiso de órgano o cardiovascular debe iniciarse meropenem? Tendría que clasificarse o sea, el inicio de meropenem es para los pacientes que tienen un choque séptico confirmado o que tienen una alerta de choque. Entonces, en ese sentido, y el objetivo de la cobertura del meropenem es tratar de disminuir la brecha de una posible infección resistente en un paciente que críticamente está estable. Que es muy importante también allí la posibilidad de desescalar luego el antibiótico, ¿no? Cuando el paciente tiene el aislamiento microbiológico y es sensible, lo podemos desescalar para no quedar eternamente con el carbapenémico. Incluso, eso sí no está en la guía tal como lo tenemos, pero hay guías que hablan, incluso si los cultivos son negativos, si el paciente va mejor, pueda incluso desescalarse el antibiótico. Perfecto. Y tenemos una última pregunta, doctor. ¿El lactato mayor a 2 daría indicación de compromiso cardiovascular? No, ese fue un Pues, comentario que yo pues, hice Ah, para ok. apoyar lo que estaba hablando el doctor Camacho, pero sí creo que María Álvarez tenía la mano levantada. Sí, Sí, eso les gracias. iba a decir. Te quería preguntar una cosa. ¿El tener catéter central no es indicación de que ya uno pase directamente a usar vancomicina? Si el catéter no se ve infectado, si no se está usando, si no tiene, digamos, fiebre después del uso del catéter, yo quisiera que me aclarara ese punto. Sí, María Rosario, me parece muy pertinente tu pregunta. Cuando en la guía hablamos de sospecha de infección asociada a catéter, no es lo mismo sospechar infección asociada a catéter que tener catéter. Es decir, no todo paciente que tiene catéter tiene una sospecha de infección asociada a catéter. Entonces, el catéter es una razón necesaria para tener infección asociada a catéter, pero no es una razón suficiente. Es decir, puedes tener catéter y no tener infección. Entonces, el criterio de sospecha de infección es tener catéter y tener algo que te haga pensar que el catéter está infectado. ¿Qué te puede hacer pensar que el catéter está infectado? Que haya signos locales de infección. Lamentablemente eso es poco sensible, solo como el 20% lo tienen, pero si lo tienes, claramente tienes que tratarlo.
Un signo mucho más sensible es la fiebre con la manipulación del catéter. Entonces, le abrieron el catéter, le pasaron la quimio, hizo fiebre con la manipulación del catéter. Ahí tú dices, tiene catéter y tiene signos de infección. O la inestabilidad hemodinámica. Es decir, el paciente que tiene catéter y está en choque o en alerta de choque, como lo dijimos, tiene indicación de vancomicina, porque ahí uno, de pronto, la condición clínica no te permite saber todavía si es el catéter, le pones la banco, esa es la razón por la que en alerta de choque y choque recomendamos banco mero, y luego con el resultado microbiológico se puede ajustar. Pero no es tan sencillo como todo el que tenga catéter, póngale vancomicina. No, no es recomendable. Además, porque se ha visto que la vancomicina realmente no tiene un gran impacto en la mortalidad. El antibiótico determinante en la mortalidad es el antibiótico para los gram negativos, el cefepime, el meropenem, la piptazo. No quiere decir que banco no sea importante, pero el desenlace más importante es la cobertura para gram negativos. Gracias. Vale. Mil gracias nuevamente, doctor Germán Camacho, y bueno, a todos los que nos están acá acompañando, recordarles, pues no solamente, digamos, Detecto, sino que recuerden que Mamut es producto nacional, tiene el acompañamiento de muchas de las sociedades científicas que están aquí representadas, entonces es una invitación a que, por favor, tengamos esa adherencia, el uso de ello y que podamos, por supuesto, estar aplicando estas recomendaciones que obedecen al contexto local. Mil gracias, doctor Sí. Camacho. Kelly, muchísimas gracias. Un comentario chiquitito. Me preguntaban antes de la reunión algunos de los colegas que cómo se hace para adoptar un protocolo institucional. Entonces, miren, es muy sencillo. Cada institución tiene un proceso, pero la idea es que el protocolo está hecho y está listo para adoptarlo, ¿sí? Entonces, simplemente como tiene todo el contexto local y toda la metodología, pues lo que se hace es que se analiza, se toma y se pasa como por una situación de guías, quien está encargado de las guías de práctica clínica, se hace la socialización y se hace un acta de adopción. O sea, no les toca diagramar nada, no les toca ir a buscar la evidencia, porque ya todo está allí hecho para que simplemente sea implementar el protocolo. Así como vamos a implementar el algoritmo de detecto y esas cosas, se puede hacer. No, digamos, eso debería facilitar el proceso. Obviamente discutirlo con su grupo de infectología para poderlo tener una adherencia adecuada. Pero digamos es que es el algoritmo, es el protocolo que casa perfectamente con lo que estamos haciendo de detecto, porque está hecho a la medida el uno del otro. ¿Por qué? Pues porque así se pensó desde el comienzo, que fueran en llave y socializarlo. Pues Perfecto. totalmente. Doctor, muchísimas gracias y Muchas bueno, muchísimas gracias a gracias. ustedes. Sí, no, y por esta invitación y bueno, nuevamente recuerden que lo más importante es que esa evidencia pueda responder a esas necesidades locales y esto es justo uno de estos ejemplos por los que de alguna manera estamos adaptando considerando el contexto y esto va a facilitar y derribar muchísimas de esas barreras. Y como no queremos pasar, digamos, por alto esta oportunidad para volver a traer a la memoria algunos de los elementos que queremos que se hagan familiares y con los que ustedes se sientan más cómodos cada vez y es todo esto de la mejora continua de la calidad aplicado, ¿cierto? A todas estas intervenciones que ya sabemos que están probando y que en ese uno a uno con muchos de ustedes pues hemos podido entender y saber de qué, en qué punto van implementando. Yo le voy a pasar la palabra entonces a Facu. Facu, adelante para que nos recuerdes en estos últimos minutos qué hacer con los ciclos y cómo podemos ya empezar a materializar un inicio, una planeación, una planificación de estas intervenciones. Adelante. Bueno, muchas gracias, Kelly, muchas gracias, doctor Camacho. Aprendimos un montón. Y queríamos un poco retomar lo que hicimos como siempre los escuchamos, ¿sí? Vamos a retomar lo que hicimos en equipo la semana pasada. ¿Sí? Si me pasa la siguiente, Kelly, nosotros sabemos que cada vez que vamos a hacer un proyecto de mejora, tenemos un modelo. Recuerden nuestro modelo de mejora. No nos cansamos de repetirlo porque el modelo de mejora es lo que nos ordena cuando tenemos la evidencia. Nosotros tenemos la evidencia clara, ¿sí? Ya está, tenemos que aplicarla. ¿Cómo la vamos a aplicar? Primero que queremos lograr, recuerden, nuestra meta. La meta era aumentar la adherencia creemos el 0%, porque nadie usa algoritmo de detecto ahora, a un 50% en quienes, en los niños hospitalizados con cáncer, ¿sí?
¿Dónde? En los hospitales que estamos trabajando. ¿Para cuándo? Para el 31 de marzo del 2027. ¿Cómo vamos a saber que el cambio implica una mejora? Midiendo cada uno de nuestros pacientes que ingresa. Recuerden, tienen la posibilidad de tener un formulario que lo pueden cargar en papel y eso posteriormente pasarlo a la app. Ya saben que a partir de mediados de julio vamos a tener ya habilitado Simple QI con nuestros formularios ahí adentro de Simple QI y vamos a poder interaccionar a través de la plataforma. Entonces tenemos que medir, sigan midiendo. Yo sé que muchos equipos los están haciendo. ¿Sí? Me gustaría ver pulgares arriba de todos los equipos que ya están midiendo, que ya han podido medir su primer caso y decir, bueno, ya sé más o menos cuánto tiempo tardamos desde identificarlo, que tengo sospecha de sepsis, ya tengo mi tiempo desde cuando tengo la sospecha de sepsis hasta que realmente empieza a recibir el antibiótico, ya tengo mi tiempo de cuándo pasé el bolo, cuándo pasé el segundo bolo, espero que ninguno esté pasando el tercer bolo, espero que rápidamente lleguemos a los vasoactivos y espero que los antibióticos que estemos usando sean los recomendados por Mamut, porque esa es la mejor evidencia para Colombia. Y como dijo el doctor Camacho, y voy a tomar, y lo vamos a tomar acá, yo ya estoy mirando acá qué se puede hacer en Argentina. Vamos, porque es muy parecido a nuestros contextos, entonces seguramente será la mejor evidencia para Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, recuerden, ya tenemos la evidencia. Acá lo importante no es buscar nueva evidencia, ya la tenemos que aplicarla. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Con nuestra teoría de la mejora. Y nuestra teoría de la mejora la vamos a practicar en ciclos de mejora. Entonces ahí van nuestros ciclos de planear, hacer, evaluar y actuar. Si me pasas la siguiente, Kelly, por favor. Bueno, recuerde nuestro ciclo de mejora. El planear, yo en el planear, ¿qué tenía que hacer? Identificar el problema y analizarlo, establecer objetivos claros y planificar cómo lo voy a hacer. Tengo que tener claro cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Después lo voy a hacer, ¿sí? Y voy a mirarlo a pequeña escala. No se puede empezar todo junto, todo al mismo tiempo, en todos los lugares del hospital, porque muy probablemente, ¿sí? Falle. Siempre hay que, el poder de uno, decimos nosotros. Empezamos de a poco, ¿sí? Empezamos el lunes y después subimos al martes, miércoles y después hacemos jueves y viernes y sabemos que el sábado y domingo es más difícil y por ahí lo dejamos para el tercer ciclo de mejora, ¿sí? Entonces vamos haciendo esto de ir mejorando los ciclos. Después vamos a evaluar, ¿sí? A ver cómo nos salió, qué nos salió bien, qué nos salió mal, qué deberíamos cambiar y por último actuar. Lo adoptamos, lo adaptamos o lo abandonamos al ciclo porque no resultó ser útil. Ahora sí, la siguiente vamos a ir al ejemplo que vimos, sí, en nuestros talleres la reunión pasada. ¿Sí? Recuerden, nos dividimos en grupos, ¿sí? Y en eso en grupo nosotros vimos que teníamos un problema. Bueno, el problema es la activación de tamizaje de texto automático integrado a la historia clínica electrónica. Sí, no lo tenemos ahora, nadie. No teníamos detecto, entonces esto es nuevo, lo debemos incorporar y debemos tratar de incorporarlo en nuestras herramientas habituales de trabajo. Y esa es la historia clínica informatizada. Entonces, la brecha actual, no tenemos tamizaje sistemático. Probablemente algunos tengan algo, probablemente ya tengan EVAT incluido. Buenísimo, porque lo vamos a empezar a utilizar. Recuerden, los que no tienen EVAT, recuerden que hay un score detecto para identificar la sepsis y ese es el que tendríamos que incorporar. Entonces, recuerden que actualmente el reconocimiento es operador dependiente y varía según turno y experiencia porque no les hemos dado una herramienta generalizable, ¿sí? Como puede ser EVAT o el algoritmo específicamente el score detecto, ¿sí? Para identificar sepsis. ¿Y por qué lo deberíamos automatizar ahora? Y porque es lo que hacemos. Nosotros trabajamos con estas herramientas electrónicas, las tenemos a mano, ¿sí? Y si nosotros podemos integrar el algoritmo a nuestras tareas habituales, lo más probable es que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante es que elimina esto de la dependencia de la memoria y de la vigilancia individual y estandariza, nos pone a todos en un mismo nivel de conocimientos y condiciones, tanto a los más experimentados como a los que recién empiezan a trabajar con niños. La siguiente, por favor, Kelly. Entonces vamos a ver cómo deberíamos ver un ciclo planificado, ¿sí?
van a ver que cada vez que planificamos, lo primero que ocurre es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, en todos los objetivos que nosotros hagamos en mejora, todos los objetivos que nosotros hagamos en mejora, nosotros queremos mejorar algo, queremos implementar algo. Todo lo que querramos hacer en mejora, siempre, siempre deben tener el SMART en la cabeza. Los objetivos deben ser específicos. Yo no puedo decir, quiero implementar el algoritmo de texto en las historias clínicas. Eso es muy general. Tengo que ponerle un marco. ¿Para qué? Bueno, para que el 100% de estos pacientes tengan un tamizaje automatizado. ¿Y cuándo? Porque yo quiero tratar de que, ¿cuál es mi objetivo? Que se identifiquen rápidamente, en menos de 15 minutos. ¿Y en qué tiempo voy a hacer esta incorporación en la historia clínica informatizada? Y le voy a poner un tiempo específico, porque no puedo decir, bueno, de acá a fin de año. De acá a fin de año pueden pasar muchas cosas, se nos termina el mundial, vienen un montón de cosas, las vacaciones de los chicos. Podemos hasta cambiar de trabajo y no lo vamos a poder hacer. Entonces recuerden, nuestros ciclos tienen que ser cortitos, ¿sí? Temporalidad. Le pusimos 3 semanas. Y después nos van a empezar a aparecer preguntas de aprendizaje. ¿Para qué? Entonces yo ahí me puedo preguntar, ¿la activación automática de las alertas de texto en la historia clínica reduce el tiempo entre el primer criterio positivo y el inicio del algoritmo de sepsis, el algoritmo de texto, en comparación con la práctica actual? Estas alertas pueden generar fatiga de alarma. Vieron que en las terapias nos pasa mucho. Suenan alarmas y ya después nadie las escucha. Entonces también, si en la historia clínica nos aparecen muchas alarmas, nadie las ve. ¿Se pueden introducir estas alarmas en las historias clínicas informatizadas? Bueno, es lo que tenemos que empezar a charlar con nuestro equipo, con nuestros informáticos, con nuestro equipo de calidad, con nuestro equipo de oncohematólogos, infectólogos, terapistas, emergentólogos. Y ahí tenemos que pensar en qué predicción queremos para cada uno de los ciclos. Cada ciclo de mejora tiene una predicción. Entonces, particularmente, nosotros lo pensamos que esperamos que el tiempo medio, o sea, la mediana del tiempo de activación del algoritmo, se reduzca a más o menos un 30% respecto a la línea de base histórica. Si antes tardábamos, no sé, 1 hora, y bueno, ahora espero que con este primer ciclo tardemos 40 minutos. Y en algún momento podamos llegar a los 15 minutos esperables en el algoritmo. Y bueno, van a ver que las barreras principales que uno puede llegar a identificar, primero que las alertas no sean atendidas por fatiga de alarma, que haya resistencia del equipo clínico a incorporar algo o a ver estas alertas, y muchas veces el registro incompleto de signos vitales puede hacer que estas alertas no aparezcan, porque no tiene los datos suficientes para aparecer la alerta. Vamos a la siguiente, Kelly. Vamos a ver ahora, dentro del planeamiento hay que dar detalles del plan. Y en los detalles del plan yo tengo que saber quién va a ser el responsable, qué rol va a tener y en cuánto tiempo lo va a hacer. Entonces yo acá les puse uno bien complejo para que ustedes vean todas las posibilidades que tienen para esto que estuvimos hablando la semana pasada, la sesión anterior. Sí, van a estar incluidos los oncólogos, tanto los médicos de planta como los residentes, porque deben organizar las alertas, deben revisar que el algoritmo esté completo de la historia clínica, deben documentar la adherencia, deben participar en las capacitaciones y en la retroalimentación. Recuerden, es muy importante observar, o sea, auditoría y feedback. Recuerden que es una de las herramientas y estrategias de implementación más poderosas. Cuando yo quiero implementar algo, lo bueno es observarlo y devolver. Es observarlo y devolver. Miren, turno de la noche, martes a la noche, los observé, vi, saltaron 2 alarmas. ¿Qué pasó que no pudieron identificarlas? ¿No fueron lo suficientemente claras en la historia clínica? ¿O las alarmas hubieron tantas que la verdad que no le dieron importancia porque hubieron tantas? ¿O esas 2 les dieron importancia y no lo dejaron registrado? Bueno, pueden aparecer muchas cosas a las cuales tenemos que estar encima. Las enfermeras, obviamente, y enfermeros deben cargar los signos vitales, si no, no van a aparecer las alertas. Los informáticos nos tienen que ayudar a introducir esto dentro de la historia clínica, entonces deben ver cómo se integra el algoritmo, que haya una estabilidad técnica, cómo son los logs de la auditoría, ¿sí? Cuáles son las reglas de disparo para que aparezca en la historia clínica. Recuerden que necesitamos ayuda de dirección, porque si la gobernanza no está con nosotros, muy probablemente no nos apoye para decirle a la informática, esto es una prioridad. Entonces, esto debe estar
a la brevedad en la historia clínica. El equipo de calidad nos tiene que ayudar a armar los ciclos de mejora. Y acá estamos los coaches, acá está Marce, está Kelly, estoy yo. Hagan sus ciclos, los vamos a mirar juntos, los vamos a corregir juntos, ¿sí? Vamos a equivocarnos juntos. Y la primera vez probablemente no lo hagamos del todo bien. Y la segunda, la tercera, cada vez mejor, cada vez mejor. Recuerden que si nosotros logramos incluir dentro de la práctica habitual, dentro de lo que hacemos todo el tiempo, el algoritmo de texto es sostenible. Si está dentro de la historia clínica y está dentro de la práctica habitual, es sostenible. Y nosotros debemos buscar que esto sea sostenible. No queremos que sea algo para un proyecto y que nos digan después, cuando volvamos el año pasado para estas mismas fechas, no, miren, no, se cayó el algoritmo, no lo hace nadie. ¿Sí? Entonces, queremos que algo sea sostenible y estamos trabajando para eso. Y no nos olvidamos de las familias, ¿sí? No nos olvidemos de que las familias son parte del equipo de salud. Entonces deben estar informados sobre los sistemas de alerta, deben estar informados también en ayudarnos con las alertas, ¿sí? ¿Para qué? Para ser probablemente nuestra primera barrera para llegar más rápido a la atención de ese paciente. Entonces, detalles del plan, yo acá le puse un ejemplo bien complejo de todo lo que deben ustedes pensar. Piensen que en el primer ciclo no vamos a hacer todo. Probablemente tengamos un primer ciclo solo con informáticos y con la gente de calidad, y el segundo ciclo incorporemos a enfermería, y al tercer ciclo incorporemos a todo el equipo, y en el último los clínicos, por ejemplo. ¿Sí? Y recuerden que cada ciclo tiene sus medidas. Cada ciclo tiene sus medidas. ¿Yo cómo sé que un ciclo o cómo sé que un cambio es una mejora? Midiendo. Ya lo vimos, nuestro modelo de mejora lo dice. Entonces, cada ciclo debe tener una medida específica. Y las medidas específicas puede ser cobertura de tamizaje. ¿Cuántos pacientes pude tamizar? ¿Sí? Y bueno, y ahí busco, no sé, al principio buscaré tamizar 60, 70% y trataré de llegar a mi meta que sea el total de los pacientes tamizados. ¿Sí? Después, los tiempos de alerta. ¿Cuánto tardé yo en generar el alerta? Bueno, nuestro objetivo en algoritmo de texto es menos de 15 minutos, pero probablemente al principio empiece con 1 hora 30, con 2 horas o 3 horas, ¿sí? Y debería ir bajando de cada uno de los anteriores. Por eso es tan importante que ustedes ya tengan sus primeras mediciones, porque los primeros 3 pacientes les van a dar un indicio de qué es lo que están haciendo ustedes hoy en sus hospitales. Y a partir de esos 3 primeros pacientes ustedes van a sacar las conclusiones más importantes, qué es lo que deben trabajar con mayor fuerza y con más emergencia. Luego, tiempo de antibiótico también, es una medida que tenemos dentro de todo el proyecto, pero también la podemos usar acá. La adherencia clínica también la podemos usar acá, o sea, la adherencia con el protocolo, que es nuestra medida principal de resultado de este estudio. Y, por ejemplo, una específica para este ciclo es la tasa de falsos positivos. Fatiga de alarmas. Yo detecté 10, pero uno solo tenía sepsis. Bueno, la gente no va a estar tan contenta. Pero si yo detecté 3 y uno tenía sepsis, es un montón. ¿Por qué? Porque se me hubiese pasado probablemente. Recuerden que las pruebas que son poco sensibles y muy específicas me sirven para diagnóstico, pero no me sirven para tamizaje. Entonces yo acá necesito que sea muy sensible, que me abarque a todos los posibles casos de sepsis. ¿Para qué? Para que después sea específico. No importa. Yo después, como dijo el doctor Camacho, puedo volver para atrás. Puedo hacer step back con los antibióticos, puedo sacarlos en el segundo o tercer día. Para eso está Neito y todas las otras herramientas de tiempo fuera de antibióticos. O sea, los voy a sacar, pero lo importante es que no se me pase ninguno de los que tendría que haberlo puesto. Y por último, uno de los desenlaces centinela puede ser aquellos pacientes que progresaron a shock séptico por culpa de que llegué tarde, llegué 6 horas después. Entonces eso me está marcando de que yo llegué tarde, de que se me pasó estos primeros minutos en los cuales debía identificar. La próxima, Kelly. Entonces, ¿sí? Recuerden, la planificación involucra objetivos,
preguntas, predicciones, detalles del plan y finalmente medición adecuada de cada uno de los ciclos. Ciclos cortos, no más de 3 semanas, ¿sí? Con todos los involucrados incluidos. Te paso la palabra, Kelly, y espero si hay Vale, alguna gracias. pregunta. Sí, 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 no sé si hay preguntas acá. Gracias, Facu, y ya estamos, digamos, en tiempo para esta sesión. Yo quisiera aprovechar también estos últimos minutitos para decirles dos cosas que son importantes. Hemos visto muchas cosas que se pueden empezar a hacer, digamos, al mismo tiempo y no queremos que se lleven esta impresión de que es complicado. Vamos a estar hablando en la próxima sesión cómo priorizar, por dónde empezar, pero por ahora yo sí quiero dejarles a ustedes una pequeña actividad y es de cara a esa implementación. Ustedes tienen ya su diagrama conductor, ustedes ya tienen esas intervenciones allí, ustedes ya conocen sus problemas locales y es empezar a pensar, ¿cierto? ¿Cuál de esas intervenciones van a utilizar para llevarlos ya a la práctica? Dos recomendaciones súper claves en este proceso en los que ya se están haciendo medidas, en los que ya se están registrando datos para los ciclos y que deben documentarse como parte de esta experiencia del aprendizaje, que es al final el resultado de cada ciclo. No podemos pretender cambiar todo nuestro contexto solo con una idea. Pero para eso quiero que se lleven a sus casas dos cosas pequeñitas. La primera, pensemos siempre en una idea con la que podamos manejar y con la que podamos aprender todas estas herramientas que ustedes tienen acá. Ya después vamos a mirar una metodología que yo les voy a traer y herramientas prácticas para que ustedes puedan decidir basados también en unos criterios más técnicos, como sé que a este grupo les encanta. Y lo segundo, no todos los ciclos son estándar, es decir, no porque sea un pequeño ciclo va a demorar 1 o 2 días, depende también de la intervención que ustedes están probando. Con uno de los equipos hablábamos, por ejemplo, que el volumen de pacientes dentro de sus unidades no es muy alto, por lo tanto va a requerir quizá 3 o 4 semanas para probar esa primera idea y saber si funcionó o no funcionó antes de tomar cualquier decisión alrededor de ella, si es continuarla, ampliarla o por el contrario, abandonarla. Entonces vamos a tener también que evaluarlo de acuerdo a nuestro tiempo. La invitación nuevamente, pensemos en esas intervenciones. ¿Cuál es una intervención chiquita? Y arriesguémonos, y esa es la invitación de esta noche. Decirles entonces que para nosotros, como siempre, es muy, muy importante que ustedes estén acá con nosotros, poder compartir este conocimiento, asegurarnos también que sus dudas, sea por este medio o con cualquiera de los coaches en los medios que tenemos disponible para ellos, se resuelvan. Así que todas son bienvenidas. Invitarlos, por supuesto, a que, insisto, nos atrevamos, empecemos ya a implementar, pero sobre todo a documentarlo, tanto en nuestros set, digamos, de datos, en la plataforma de los datos, para tener toda la, digamos, los elementos que están relacionados con los casos que se están ya recibiendo, pero también los ciclos de mejora para poder soportar las decisiones más adelante. Y en las sesiones 1 a 1 estaremos tomando decisiones junto con ustedes y aprendiendo también. Finalmente, pedirles, y así va a ser con cada uno de los coaches, ya en un espacio personal, que aquellos que tienen ya avanzado las intervenciones, que han ya generado algunos resultados, nos preparemos para que podamos tener un espacio en un compartir la próxima sesión y que podamos comentar en qué vamos. No es importante también, recuerden que aquí todos enseñamos, todos aprendemos y es muy importante también saber cómo esos desafíos que ustedes han tenido que superar ya de cara a la implementación empiezan también a hacer esos pasos para quienes todavía están unos pasitos más atrás. Invitarlos entonces también que califiquen esta sesión. Recuerden que para nosotros es muy importante y nos lo tomamos en serio. Eso es la mejora continua, de eso vivimos, con eso vivimos y es algo de nuestro día a día. Entonces, sus comentarios de esta sesión aquí en el chat. Y para quienes no han podido acceder, supimos también que hubo algunas dificultades con el link de acceso. Recuerden que pueden escribir su nombre y la institución en el chat y con eso pues nosotros tenemos el registro. Agradecerles por todo como siempre, muchas gracias y que tengan muchísima salud. Feliz semana para todos. Una Perdón, sola Kelly. cosita, Kelly, que hay los que preguntaron específicamente
sobre si hay un formato papel para llenar, ¿sí? Para hacer la carga de datos. Recuerden, los que no lo han recibido, tienen un formato en PDF y tienen la app también para cargarlo. Si no pueden, nos escriben, nosotros se los reenviamos con todo gusto. Gracias, Facu. Sí, acabo de ver la pregunta por acá, entonces lo haremos llegar con el coach a ustedes al centro. Claro que sí. Gracias. Dejamos abierto un ratito el chat para que los que no pudieron nombrarse, ¿sí? Para la asistencia, porque sé que han tenido problemas con el link, puedan hacerlo, ¿sí? Como Adriana, como Tania, y recuerden evaluarnos, que nos es muy útil. Tomamos cada uno de sus sugerencias en cada una de las sesiones. Muchas gracias y muy buenas noches. Y suerte mañana para todos y todas. Muchas gracias, Facu. Nos vemos en Eso. cuartos, Dios Gracias, mediante. Facundo. Sí, en Que no cuartos se no le pierda voy el a desear espíritu gracias. futbolero. Eso. No voy a desear suerte en cuartos. Chao. Feliz Gracias. noche para todos. Chao.